Listo, ¿Ya está? comenzamos. ¿Está grabando? Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Ahí están poniendo música también, así que vamos a empezar con la clase el día de hoy. Vamos a ver un poquito también de lo que el Espíritu Santo, quién es, qué hace esta mañana. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo? Ahora, lo que quería empezar, como dije esta mañana, es con la misma pregunta con que empezamos la clase anterior. ¿Cuántos de ustedes están pidiendo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? Muy bien. Aún los que han tenido su experiencia con el Espíritu Santo, necesitamos ser llenos otra vez. Y los que no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo necesitan ser llenos por primera vez. Vamos a ver eso. La razón de la pregunta es porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Acá hay una escritura, yo le mandé a Leo, creo que ellos habrán podido hacer PPT, ¿no? Efesios 5:18, para ver la escritura de esta mañana. Empezando quizás con el 17, dice, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis de vino, o sea, no te emborraches con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Allí dice, sed llenos. No te emborraches con otra cosa, no busques la alegría en otro lugar, no busques la alegría y el gozo donde lo busca el mundo. El mundo busca el gozo en el alcohol, básicamente en drogas y en otro tipo de cosas. Dios dice, no hace falta. No hace falta porque yo he hecho provisión en el Espíritu para ti. Y aun cuando haya momentos como son estos tiempos, que son momentos de necesidad, que necesitamos un refuerzo para estar alegres, un refuerzo para estar gozosos, Dios dice, yo te puedo llenar con mi espíritu. Y mi espíritu es mucho más poderoso que cualquier bebida alcohólica, que cualquier droga, que cualquier otra cosa que hayas probado. Yo recuerdo unos años atrás, esto es un testimonio, estábamos en un tiempo en que el Espíritu Santo estaba viniendo con una visitación muy fuerte a nuestras iglesias. Y sucedió que en medio de la reunión, de golpe la gente empezaba a danzar mientras cantaban y alababan, pero danzaban como borrachos, o sea, tambaleaban de un lado para otro, no se caían, pero sí seguían alabando a Dios y la boca se les pesaba, como que no se le entendía lo que decía. Y estábamos allí mirando, algunos sorprendidos y otros estaban participando. Y el pastor se paró y comenzó a leer en el libro de los Hechos, donde dice, estos no están borrachos porque es muy temprano del día para estar borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y uno podía ver el gozo que había en el corazón de aquellos creyentes, aún creyentes que habían pasado por situaciones muy difíciles. Sin embargo, había un gozo sobrenatural. El Espíritu Santo es un espíritu que trae gozo a nuestro corazón. Aunque estemos en pruebas, aunque estemos en situación difícil, cuando nos llena y nos llena de gozo. Y yo quiero hacer un paralelo antes de empezar con el resto de la clase, más que todo dirigido quizás a los más jóvenes, y hacer un ejercicio de imaginación. Ustedes imagínense que tuvieran un tío, hermano de tu papá, un tío que es un hombre muy sencillo, muy simple, nunca lo vas a ver ostentoso ni con ropa muy cara,
ni con un auto muy caro. Quizás viene a tu casa a visitarte y cuando viene a visitarte, viene en taxi. Se toma un taxi y viene a tu casa en un taxi, o en un remis, o en un Uber. Y es un tío muy especial porque ese tío es millonario. Pero no solo millonario, es multimillonario. Ese tío tiene muchos recursos, ese tío tiene muchas empresas y es uno de los hombres más poderosos del mundo. Y es tío tuyo. Pero cuando viene a tu casa, si lo ves como está vestido y lo ves como viene, como decimos en Argentina, no darías un peso por esa persona. Si alguien te pregunta, ¿ese hombre es millonario? Y uno dice, si fuera millonario, no va a venir de la manera tan sencilla que viene. Vendría en una limusina o vendría manejando un Mercedes. Si fuera millonario, no tendría las ropas que tiene. Ahora ese tío tuyo tiene una herencia para tu vida y esa herencia la vas a cobrar cuando llegues al final de la vida. Y él tiene todos los recursos. Y te da, porque él te da lo que necesitas. Viene a tu casa y te dice, ¿qué necesitas para este tiempo? Y no tengo esto, no tengo el otro. Bueno, me parece que es un buen propósito. Yo te lo doy. Solo estaba esperando que me lo pidas. Estaba esperando que me pidas lo que necesitas y yo te lo doy. Pero no te voy a dar todo lo que quieres, te voy a dar lo que necesitas. Porque el resto de la herencia te la voy a dar cuando todo esto termine. ¿Se entiende el paralelo? Ese tío millonario es el Espíritu Santo. Y ese tío millonario viene de una manera muy simple y muy sencilla y no hace mucha ostentación ni muestra mucho, pero nos da lo que nosotros necesitamos. Ahora, imagínate otro cuadro con este mismo tío millonario. ¿A ti qué te gustaría? Sabiendo que él tiene todos esos recursos y que tiene todo eso a tu favor, pero él viene muy de vez en cuando de visita, cada vez, quizá una vez al año, quizá viene 2 veces al año. Él viene muy, muy cada tanto. Y un día él dice, a mí me gustaría quedarme a vivir en tu casa. No me gustaría venir solo de visita cuando sé que tienes, por ejemplo, una necesidad. No, a mí me gustaría vivir toda la vida. No me gustaría vivir, decir, bueno, a ver la edad de Bubu. ¿Cuánto tiene Bubu ahora? 6 años. Bueno, Bubu va a empezar la primaria. Entonces el tío millonario viene de visita y trae un regalo para Bubu. Y le trae mochila y lápices y todo lo que va a necesitar en la primaria. Le dijo, yo escuché que vas a necesitar, bueno, yo traje todo para ti. Cuando llega a los 12 años, Bubu va a empezar a secundaria. Y otra vez vuelve el tío millonario de visita y ya Bubu sabe. Entonces empieza a pedir. Necesito todo esto para secundaria, necesito una computadora, necesito esto y tal, y bueno, y el tío se lo da. Ahora, cuando Bubu ya tiene 18 años, el tío dice, Bubu, ¿no te gustaría que yo me quedara a vivir en tu casa? En vez de venir cada tanto solo para darte lo que necesitas. ¿No te gustaría que me quedara a vivir? Y uno imagina, ¿no? Si este hombre multimillonario se queda a vivir en mi casa, ¿qué será? Todo lo que puede tener, todo lo que podríamos tener, ¿qué será eso, no es cierto? ¿Qué sería que él viva en mi casa? No es que viene muy cada tanto, es que cada vez que yo necesite algo, o cada vez que yo vaya a hacer un negocio, o cada vez que yo vaya a comprar un coche, tenga a mi tío que diga, ¿qué vas a comprar? No, voy a comprar esto. No, ese negocio no te conviene. Yo te voy a decir cuál es mejor negocio. Y uno dice, wow, vamos a escuchar a este tío porque este tío sabe. Así es el Espíritu Santo. Así es como trabaja con nosotros. Así es esta persona. Así es. El Espíritu de Dios. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Si hay alguna pregunta, ya saben, abre el micrófono y preguntamos. Bueno, entonces vamos a ver ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? En Juan 14, versículos 16 y 17, vamos a buscar esa escritura. Allí nos habla de quién es el Espíritu Santo. Empieza a hablar del Señor. La escritura la hemos visto varias veces, ¿no?
Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, la palabra justa allí ya hemos visto que significa uno igual a Jesús. Igual, exactamente igual. Lo que Jesús hacía, el Espíritu hace. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros ¿qué dice allí? Vosotros le conocéis. ¿Mm? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Habla del Espíritu de verdad. Bien. Entonces, habla de conocer a Jesús y habla de ser como una relación con Jesús. Y dice, vosotros le conocéis. Ahora, este otro, que es el Espíritu Santo, es como Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Para saber qué hace el Espíritu Santo. Yo quiero conocer al Espíritu Santo. La primera cosa que Jesús hizo fue traer revelación. ¿Conocen la palabra revelación? ¿Qué hizo Jesús? Se paró en la sinagoga, el primer acto que hizo en la iglesia Jesús, se paró en la sinagoga, tomó la Biblia, empezó a leer Isaías 61 y empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para librar, Empezó a decir un montón de cosas y cuando terminó, cerró la Biblia y dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Dijo, yo soy. Ahí empezó a revelarse, a decir, esto que ustedes han leído tantas veces, esto soy yo. Este soy yo. ¿Mm? Así fue Jesús. Jesús se reveló a sus discípulos. ¿Cómo? Cuando estuvieron en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de un mar agitado, apareció Jesús. Primero un día se paró en la barca y dijo, ¿por qué tienes miedo? Señor, tú estás durmiendo. Mira todo lo que está pasando, el mundo está dado vuelta, vamos a morir, parece que a nadie le interesa nada. Y Jesús se paró, sí, ¿vamos a morir? No, vamos a vivir. Si está Juan por ahí, ¿dónde está mi amigo? Que no lo escucho hoy. Estoy, gracias. ¿Vamos a morir o vamos a vivir, Juan? Vamos a vivir por ahora. Bien, por ahora. Sí. Un día vamos a morir, pero... No vamos a morir, vamos a ser transformados, vamos a pasar a otra vida. Morir no vamos a morir. Lo que muere es el cuerpo, nada más. Pero vos lo que tú eres no va a morir. Ahora, Jesús se apareció y le dice, ¿qué les pasa, muchachos? Es que está todo dado vuelta, esto es una tormenta perfecta, vamos a ahogarnos. Y él dijo, ¿y ustedes creen que yo voy a morir ahogado? Por eso yo estoy durmiendo, porque yo ya sé cómo voy a morir. El Padre me reveló cómo voy a morir, de la manera que va a ser un sacrificio. Y si ustedes ven en las disposiciones que pusieron en la Biblia, en el libro de los Hechos para la iglesia, que le dijeron, ¿qué le vamos a pedir a un cristiano? Le vamos a pedir que no coma de sacrificado a los ídolos, ni que coma con sangre, ni de ahogado. Jesús dijo, no hay sacrificio de ahogado. Y mi sacrificio va a ser perfecto. Yo no voy a morir ahogado, así que por más fuerte que sea la tormenta, no vamos a morir ahogados hoy. Dijo, ¿qué les pasa? Y tenemos miedo de que esto termine con nuestra vida. Y Jesús, ¿qué dijo? Bueno, listo, ¿tienen miedo? Hombres de poca fe. Se paró, miró al viento, le dijo, basta, se acabó. Y se acabó. Y lo miraron, dijeron, wow, ¿quién es este hombre que aún el viento y la tormenta le obedece? ¿Y quién es? Es el Hijo de Dios, el que está con vos, el que está a tu lado. ¿Todavía no te diste cuenta? Jesús necesita revelarse en nosotros. Jesús fue glorificado, Jesús subió a un monte con tres discípulos, con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y cuando estaba ahí de golpe en el monte, ellos vieron que vino una luz y estaban Moisés y Elías, los grandes héroes de los judíos. Moisés, la ley, Elías, los profetas. Y dijeron, wow, está hablando con Moisés y Elías. Y él dijo, desde siempre que he hablado con ellos, aún antes de venir a este mundo. Soy el Hijo de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Jesús hacía esas cosas para traer revelación a los discípulos y guía.
saber por dónde ir, saber qué ver, saber qué hacer. Bueno, ¿qué creen que va a ser el Espíritu Santo? Va a ser exactamente lo mismo. Donde yo veo una tormenta, el Espíritu Santo ve una oportunidad. Donde yo veo solamente una persona, el Espíritu Santo ve un vaso que Dios está usando. Donde yo veo un camino cerrado y una dificultad, el Espíritu Santo sabe por dónde hay que ir para pasar a través de eso. Jesús dijo, va a venir el Espíritu Santo y Él me va a glorificar. ¿Por qué? Porque va a tomar de lo mío y te lo va a hacer saber. Eso es conocer al Espíritu Santo. ¿Qué es conocer al Espíritu Santo? Es saber que el Espíritu Santo va a hacer lo mismo que hacía Jesús, el Jesús de la Biblia. Amén. Si necesito algo, es el mismo Espíritu. Han pasado más de 2000 años, pero es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que vino en Hechos capítulo 2 es el mismo Espíritu que está ahora. Y hay cosas que Dios va a ir revelando en nosotros. Quizás como estas cosas que están pasando, lleguemos a un momento en que necesitemos sanidad y Dios diga, bueno, ¿qué dicen los doctores? Los doctores dicen, no hay nada que hacer. Y el Espíritu Santo dice, escucha lo que yo te digo. Oye lo que yo te digo. No vas a morir, vas a vivir. Les cuento un testimonio cortito de esta semana. El miércoles a la noche, nosotros tenemos a nuestra hija y nuestro yerno que vive cerca de casa, a 3 cuadras, y regularmente nos vemos, no es que estamos juntos todo el tiempo, pero a veces yo paso, cuando vuelvo de mi trabajo, paso para ver a mi nieto, a Eloy, chiquitín, que tiene un poco más de 2 años, y a él le gusta el huevo Kinder. Entonces, él dice, Abu, tráeme un bebo. Bebo es huevo, ¿no? Entonces me manda mensajes por WhatsApp, porque ya sabe usar el WhatsApp de la mamá, con 2 años y pico, y pone en filmación y me manda WhatsApp al trabajo y me pone, Abu, bebo, como diciendo, no te olvides. Entonces, el miércoles yo volvía de trabajo, pasaba para traerle un huevo Kinder al enano, y cuando iba a llegar a casa, más o menos, me entró un mensaje de mi hija y me dice, mira, si querés pasar, no hay problema, pero Eloy está con fiebre. Desde anoche empezó a levantar fiebre. Bueno, no hay problema. Yo llegué y me dice, bueno, qué bueno que viniste porque estoy sola, porque mi yerno ha ido a trabajar. Y dice, quiero bañarme y él no me deja porque está con fiebre, está con fiebre. Y yo noté que tenía bastante fiebre. Entonces tomaron su fiebre y tenía 38,5, 38,8, 9. Pero estaba muy, muy, muy afiebrado, muy decaído. Lo tuve un ratito ahí, le di su bebo, le armé el juguetito, le di el chocolate. Y estuve un rato y cuando salió le digo a mi hija, mira, ponelo en la bañera con agua, que el agua le baja la fiebre. Y habla con tu pediatra. Bueno, a las 2 horas yo estaba en mi casa y me llama mi hija y me dice, mira, le dimos el remedio, la pusimos en la bañera, pero la fiebre no se va y sigue subiendo, ya está en 39 y sigue subiendo. Y hablamos con la pediatra y ella nos dijo que va a mandar una ambulancia, pero la ambulancia lo va a llevar a la guardia de hospital que le corresponde, pero le va a hacer el procedimiento de coronavirus, a mí y a él. Y van a hacer el hisopado y todo porque es el protocolo. Cuando te llevan al hospital ahora, si vas con fiebre, el protocolo es que te hagan el test. Entonces mi hija estaba muy asustada y Miriam también se preocupó. Y yo me puse a orar. Dije, bueno, Señor, todo puede pasar. Estamos en medio del pico y capaz que se enfermó de alguna manera. 2 días atrás ellos habían ido a ver al médico, al pediatra. Quizá cuando salió se enfermó, quizá al entrar ahí al lugar donde entra gente enferma. ¿Quién sabe? Nadie sabe cómo va, por dónde llega esto. Entonces me puse a orar y cuando me puse a orar, Dios me dijo, tranquilo, tranquilo, yo estoy sobre todo esto y aquí no hay ningún coronavirus ni nada de eso. Es una enfermedad de niño, quizás un enfriamiento. Eso es lo que yo sentí. Al Espíritu Santo decirme, es un enfriamiento.
no es otra cosa. Bueno, lo llevaron en la ambulancia a él, fue muy interesante porque él estaba muy, muy mal, pero cuando subió a la ambulancia me grabó un WhatsApp diciendo, estoy viajando en ambulancia, abuelo, feliz de la vida. Era su primera ambulancia en la vida. Y lo llevaron al hospital y le hicieron el hisopado y lo empezaron a mirar y qué sé yo, y mandaron a hacer análisis, le dijeron tiene que estar 24, 48 horas. Y bueno, todo rodeado de gente que está toda cubierta como debe ser, y él creía que eran astronautas los que venían a mirarlo a él, porque tenían así todo cámara y qué sé yo, y feliz de la vida. Y mi hija no, mi hija estaba muy preocupada y mi yerno también y todo, y bueno. Finalmente, a las 24 horas, vino el resultado, le dijeron, no hay coronavirus. Esto es un enfriamiento que salió de su casa, que hacía calor, afuera hacía frío, su garganta está muy con laringitis, así que por eso levantó fiebre. Pueden ir a su casa y ya está en casa. Pero lo interesante de toda esta historia es que uno se preocupa porque estamos en un momento difícil. Y cuando estas cosas pasan, se preocupan, y más cuando le pasan a alguien de tu familia y a alguien al cual uno quiere mucho. Pero lo bueno de toda esta historia es que en un momento cuando uno puede orar y buscar respuesta, no solo de los médicos, no solo de tu experiencia, sino buscar una respuesta de Dios, Dios habla. Y Dios me dijo, esto es un enfriamiento. Antes que el médico lo dijera. Yo no soy médico. Yo no sé qué hace un enfriamiento, pero el médico le dijo, fue una diferencia de temperatura y por eso se enfermó. Eso habla de que el Espíritu Santo está con nosotros aún en los pequeños detalles, en cada cosa. Si nosotros le damos lugar y aprendemos a oír, Él está en cada detalle y Él va a estar con nosotros aún en medio de la tormenta. Amén. ¿Ok? Bien. El Espíritu Santo va a hacer lo mismo que hacía Jesús. El Espíritu Santo va a revelarnos cosas, el Espíritu Santo va a glorificarnos, el Espíritu Santo va a guiarnos. Ahora vamos a la siguiente etapa, que dice, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hacía Jesús? ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo cuando yo le dé lugar en mi vida? ¿Amén? La primera vamos a ver en Mateo, capítulo 8, versículo 14 y 15. Ahí vemos, no, perdón, Mateo, di mal la cita. La primera es Mateo 8, versículo 2 y 3. Mateo 8, versículo S. Excelente. Dice allí que estaba Jesús, Evangelio, y vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, esto nos habla de un par de cosas. La primera cosa que quiero hablar con respecto a esto es que Jesús no tenía miedo del tipo de pecado. La lepra era un pecado bastante complicado en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era una enfermedad infecciosa, como el coronavirus. Se transmitía como una infección. Y si estabas en contacto con un leproso, se te pegaba la lepra. Ahora, ¿qué tipo de enfermedad era la lepra? Yo quiero que lo entiendan porque en la Biblia la lepra significa pecado. Es como un símbolo de pecado. La lepra es una enfermedad que se contagia por estar en contacto con alguien que está en pecado, con alguien que está enfermo de lepra. Cuando yo me junto con gente que no ama a Dios, gente que no busca a Dios, gente que no anda en cosas buenas, sino que anda en cosas medias raras, ellos viven en lepra y esa lepra se me puede pegar a mí. ¿Y qué tipo de enfermedad es esa lepra? Resulta que la lepra es una enfermedad que uno no se da cuenta que la tiene. Porque lo primero que hace la lepra es empezar a matar los nervios. Todo lo que me hace sensible. ¿Se entiende? Todo lo que me da sensibilidad, la lepra lo empieza a matar. Se empieza a adormecer la yema de los dedos, de las manos, se empieza a adormecer la yema de los dedos de los pies, el lóbulo de la oreja,
la punta de la nariz, parte de los labios, todas las partes más sensibles de nuestro cuerpo empiezan como a morir y me empiezo a ser insensible. La primera etapa es eso, uno ve el dedo y dice, no, pero esto está bien, no hay ningún problema con esto. Sí, pero se lo toca y no siente nada. Entonces, eso hace la lepra. Lo primero que hace el pecado es volverte insensible. Insensible al Espíritu Santo, insensible a Dios, insensible a la necesidad de otros, insensible. Y no te das cuenta, puedes decir, no, pero yo estoy bien, lo que pasa es que no me interesa. No me interesa esto. Si a vos te interesa, está bien, pero a mí ya no me interesa. No me interesa la palabra de Dios, no me interesa alabar a Dios, no me interesa los cultos, no me interesa. Ese es signo de que la lepra ya entró. Y la segunda cosa que hace la lepra, una vez que pasó el tiempo y que soy insensible, es traer muerte a ese tejido. Se llama necrosis. Trae muerte, se empieza a morir el dedo, y la última cosa que pasa es que se desprende, se cae. Sin dolor, pero se cae. Los enfermos de lepra de hace muchos años, porque ahora es una enfermedad que científicamente está tratada y ya saben cómo tratarla, pero hay algunos países que son muy pobres, especialmente de Medio Oriente, por ahí, que todavía sufren mucho esta enfermedad. Hay gente que se le desprende la nariz, se le desprende la oreja, se le desprenden pedazos de piel y no se dan cuenta. Y ellos creen que está bien porque no sienten nada, pero todo el que lo ve se da cuenta ya de que no está bien, de que esto es muy grave. Por eso, nadie quería tocarlos, pero Jesús dijo, yo no tengo problemas con el pecado, siempre que quieras que yo te limpie. ¿Entienden? A Dios no le asusta el pecado. Les voy a dar otro ejemplo, como a mí me gusta ser práctico. Un ejemplo real que ha pasado hace poco. Hace poco, un año atrás o algo así, viajamos en Argentina, a una ciudad, y fuimos a hablar con una persona que iba a la iglesia hace muchos años, inclusive fue alumna de un seminario, esta persona, una mujer. Pero ya hacía más de 2 o 3 años que dejó de ir a la iglesia, se enojó con el pastor, se enojó con los hermanos de la iglesia por algo que no entendía y que no le gustó, y en vez de arreglar las cosas, hablar y perdonar y buscar arreglar, siguió yendo a la iglesia, pero se empezó a cerrar, se empezó a esconder. Y cada vez se empezó a poner menos sensible y cada vez se empezó a participar menos de la iglesia y de los cultos y dejó pasar el tiempo hasta que llegó un momento que dijo, ¿yo para qué vengo a esta iglesia si a mí ya no me interesa venir a la iglesia? No me sirve de nada. No me siento parte ya de la iglesia. Ni de lo que hacen, ni de lo que cantan, ni nada. Entonces dejó de ir. Y como yo la conocía y fuimos de visita, el pastor me habló y me dijo, ¿podrías hablar con ella? Porque vos la conocés y ella siempre te respetó por años. Bueno, fui a hablar con ella y cuando fui a hablar le pregunté qué había pasado y me dijo, mira, pasó esto y esto hace como 2 o 3 años atrás. Y yo le dije, bueno, pero tenés que perdonar. Somos vasos de barro, todos nos equivocamos y tenés que hablar las cosas y perdonar y reconocer por ahí tu enojo y que la otra persona reconozca por ahí que se equivocó y te pedís perdón y listo. Me dijo, no, lo que pasa es que yo ya después de eso me alejé de la iglesia y ya empecé a hacer cosas muy malas. Y me metí en cosas muy malas y yo no creo que Dios me vaya a perdonar porque he hecho cosas muy feas. Y yo la miré y le dije, ¿vos creés que a Dios le asusta el pecado? ¿Creés que Dios, si viniera Dios y se encontrara con vos, Jesús, y vos le dijeras, no sé, cometí algo terrible, asesiné a mi hijo, lo maté un bebé, aborté, o maté a mi madre, ¿vos creés que Dios se horrorizaría y diría, wow, nunca vi algo así? ¿Creés que Jesús se sorprendería? Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, todos, sea lo que sea. Lo que hayas hecho, Jesús lo llevó en la cruz.
El asesinato, el parricidio, el infanticidio, el aborto, la homosexualidad, lo que hayas hecho, Él lo llevó en la cruz. Y lo único que es necesario para ser perdonado es un arrepentimiento verdadero. Es reconocer y decir, yo me equivoqué, yo cometí esto, yo sé que está mal, y yo pido perdón, yo te quiero que me perdones, y quiero arreglar las cosas, pero quiero tu perdón primero, y que me guíes para arreglar lo que sea. Digo, eso es lo único que hace falta. No hace falta que te portes bien, no hace falta que empieces a hacer buenas obras y, no sé, hacer beneficencia, no, hace falta arrepentimiento. Y una vez que estés arrepentido, Dios te va a perdonar. Y una vez que te perdona, te limpia. ¿Por qué? Porque Jesús quiere limpiar. Siempre quiere limpiar. Y por más leprosa que seas, Él te va a tocar. Porque no tiene miedo a tu enfermedad. Porque Él ya la llevó en la cruz. Así también es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y hemos cometido algún error o algún pecado o alguna cosa que para nosotros nos parece terrible y creemos que Dios no nos va a perdonar por lo que hicimos, lo único que Dios quiere es que vengamos con arrepentimiento y pedir al Espíritu Santo, guíame, ayúdame, yo quiero encontrarme con Jesús. Por terrible que sea lo que haya hecho, quiero su perdón. Reconozco lo que hice. Entonces Jesús dice, como leímos, quiero. Si quieres, puedes limpiarme. Quiero limpiarte. Para eso vine a este mundo. Para limpiarte de la lepra, para sacar el pecado. No importa lo terrible que te parezca ese pecado. Yo limpio todos, porque tengo el poder para hacerlo. Tengo los recursos. Tengo la sangre de Jesús para ser limpio. Para que seas limpio. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, la primera cosa que hace el Espíritu Santo es hacernos limpios. Por eso se llama Espíritu Santo. Porque nos hace limpios, separados para Dios, fuera de toda lepra, fuera de todo pecado. La segunda cosa, ahora sí, Mateo 8, 14 al 15. Jesús tenía un discípulo llamado Pedro, muy cercano a él, y Pedro tenía una suegra, o sea que nadie es perfecto, todos tenemos suegras. Si Pedro tenía suegra, todos vamos a tener una suegra. Y dice que esta suegra estaba en la cama postrada con fiebre, y Jesús entró en su casa, dice, y la tomó en su mano, la tocó, y la fiebre se fue. Y ella se levantó de la fiebre y le servía. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda cosa que el Espíritu Santo hace cuando está con nosotros es sanidad. Trae sanidad. Hay muchas iglesias que creen que la sanidad fue algo que solo sucedía en la Biblia, en el libro de los Hechos. Hay muchas iglesias que creen así. Yo no sé cómo creen allí, pero yo creo en la sanidad por el Espíritu Santo y la he visto. O sea, la he visto en mi madre, que Dios hizo un milagro en el año 84, antes que ella tuviera que operarse, y Dios la sanó, milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Vino sobre ella y la sanó. He visto a mis tíos, que yo creo que lo he contado también, tenía una tía que no podía quedar embarazada, tenía lo que ahora llaman, creo que trombosis o algo así, ahora se descubrió esto. Que no queda embarazada. Perdía embarazos. Ella quería tener hijos y perdió 9 embarazos. Cuando perdió los 9 embarazos, ya decidió no intentar más y adoptó un hijo. Adoptó un niño, un varón. Porque ella dijo, yo ya no puedo y veo que no es la voluntad de Dios para mi vida, entonces... Y ella iba a una iglesia, mi tía, mis tíos eran creyentes, pero ellos iban a una iglesia, la iglesia de la Unión Evangélica, acá en Argentina, que es una iglesia que no cree en la sanidad en este tiempo, que creen que es algo para el libro de los Hechos, pero no para este tiempo. Entonces ella iba allí y después de 9 embarazos perdidos, que ha sufrido mucho y mucha tristeza en su vida, etc.,
adoptó un varón. Pero después de un tiempo siempre tenía esa tristeza dentro, decía, ¿por qué Dios no me dio un hijo a mí? Y fueron a hablar con mis padres, y mis padres iban a la iglesia de Peñiel. Y estaba el pastor Roberto Miller allí en Peñiel. Y era un tiempo que el Espíritu Santo estaba trabajando muy fuerte en la iglesia, muy lindo. Y él le dijo, invítalos a venir a un culto, si es que se atreven. Porque ellos ya sabían, ya, estos son pentecostales, hay que tener cuidado con los pentecostales. y vinieron a la reunión. Encima no era ni siquiera un domingo, era una reunión de un día viernes en la iglesia. No éramos muchos. Y estábamos alabando a Dios y cantando en el momento de alabanza. Y el pastor la llamó a mi mamá y le dijo, dile a ellos dos que vengan aquí adelante. Y cuando vinieron adelante, él oró por ellos y les dijo, el Espíritu Santo me dijo que te va a dar el deseo de tu corazón. Dice, Él te lo va a dar. Porque viniste a Él, porque decidiste venir y dejar tus prejuicios atrás y todo lo que tú pensabas atrás, y viniste a Él, y como viniste, Dios te va a dar el deseo de tu corazón. Eso fue todo lo que le dijo. 10 meses después, mi hija tuvo una nena, mi tía tuvo una nena. Mi prima, se llama Marcela, todavía vive aquí en Buenos Aires, y tuvo su hija. Aparte de tener su hijo adoptivo, tuvo su hija. Y Dios sanó adentro, y los médicos le dijeron, es un milagro, encima es un milagro que tu útero, después de 9 veces que falló, funcione bien. Es un milagro. No entendemos cómo pasó esto. El Espíritu Santo trae sanidad. Puede traer sanidad si está contigo, y puede traer sanidad y usarte cuando está dentro tuyo. ¿Vieron que vimos en una de las clases que Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual está con vosotros y estará en vosotros? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando está dentro de una persona, cuando esa persona lo invitó y llenó a esa persona, Dios puede usar a esa persona como un instrumento de sanidad. Como después Pedro mismo, lleno del Espíritu, lo vemos en Hechos capítulo 3, iba al templo a orar y vio a un inválido allí que no caminaba, que le pedía plata u oro, y él dijo, no tengo plata, pero tengo algo, tengo al Espíritu Santo acá adentro. Dijo, lo que tengo te doy, levántate y anda, y lo tomó de la mano y se levantó. La segunda cosa, dijimos, la primera cosa que hace el Espíritu Santo es limpiarnos de pecado. La segunda cosa es sanarnos y usarnos para sanidad. La tercera cosa es hacer algo creativo, crear cosas donde no hay. Vamos ahí a Juan capítulo 2, versículo del 7 al 10. Si lo tienen. Esas eran las bodas de Caná. Es el primer lugar donde Jesús hizo un milagro, un casamiento. No era un culto, era un casamiento. Y Jesús empieza haciendo un milagro. Dice que el gozo de la fiesta era el vino, pero llegó un momento, cuando llegó el momento de la fiesta, que se habían tomado todo el vino. Hay una canción acá en Argentina que preguntaba, ¿quién se ha tomado todo el vino? Yo creo que la compusieron en las bodas de Caná, esa canción. y no tenían vino. Y la alegría de la fiesta, el gozo, era el vino, era cuando la gente se empezaba a alegrar y a festejar el casamiento, así eran los hebreos. Y la madre fue a Jesús y le dijo, Jesús, tenemos un problema. Y Jesús le dijo, ¿cuál es el problema? No era el Mesías, no era Jesús todavía el profeta, no era el Jesús del ministerio. Había ido ahí con algunos de sus discípulos porque estaba invitado a un casamiento. Preste atención, es probable que Dios lo use por su Espíritu Santo en los lugares menos pensados que usted se le haya imaginado. No necesita usarlo solamente en la iglesia, lo puede usar en un casamiento, en una reunión, en una charla, donde sea que hay una necesidad, el Espíritu Santo fluye. Y lo que pasó allí fue que la madre, María, se dio cuenta que había una necesidad y fue a pedir ayuda a quien sabía que podía hacer algo, que era Jesús. Y ahí Jesús dijo, ¿qué pasa? No, no hay vino. Dijo, bueno, estas tinajas que son para limpiarse, sí, llénenlas de agua hasta arriba. Y después que la llenaron, dijo, bueno, ahora sáquenla y se la llevaron, como dice la Escritura ahí. Y cuando el jefe de la fiesta, el chef,
probó el vino, dijo, la costumbre siempre es servir el mejor vino al principio. ¿Por qué? Porque después están todos tan chupados que nadie sabe lo que está tomando. No saben si es bueno, si es malo. Ya después de las primeras 3, 4 copas, ya le pueden dar hasta Manaos, que le va a saber glorioso. Dice, el vino bueno se sirve al principio, pero este es especial y lo está sirviendo al final. Al final. ¿Mm? Jesús hizo una obra creativa. ¿Por qué? Porque faltaba el gozo. Una de las cosas que Dios va a hacer, el que tiene oídos para oír, oiga, es que el mejor vino va a ser al final. El mejor vino para todos nosotros va a ser al final. Si alguna vez disfrutaste de gozarte con el Señor, no tienes ni idea de lo que viene. Ni idea. ¿Amén? Escuché la pregunta, Pablo. Pregunta. Un poco tonta quizá la pregunta, porque al principio había dicho que no es bueno emborracharse con el vino, sino con el Espíritu Santo. Entonces, Sí. si Jesús proveyó el vino al casamiento y había gente borracha, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica un poco eso, digamos? Si la gente sigue tomando vino y se emborracha, ¿por qué le da vino para que sigan emborrachándose? Primero, el ejemplo que Jesús usa de las bodas de Caná era una costumbre judía. El versículo que dice no te emborraches con vino, sino llénate del Espíritu, fue después del libro de los Hechos, de capítulo 2, cuando había nacido la iglesia. Una cosa sucedió antes de que naciera la iglesia y otra cosa después. Justo esta semana hablaba con Carolina, creo, de eso, que es muy importante que lo sepan. Vamos a hacer un paréntesis sobre esto y después seguimos. Hay una ley de interpretación bíblica, una regla. En un seminario te la enseñan. Es una materia que se estudia y se llama hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? Es cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar un versículo, un pasaje de la Biblia, cómo es la manera correcta. ¿Por qué enseñan esto? Porque hay mucha gente que agarró la Biblia, leyó un versículo, se agarró ese versículo solo y fundó una secta, como los mormones, como los testigos de Jehová y como otros, en base a un versículo. Ahora, cuando uno lee un versículo, tenés que leer lo que se llama el contexto. ¿Qué es el contexto? Es el ambiente en que eso fue dicho. 2 o 3 versículos antes, 2 o 3 versículos después, dentro de ese ambiente. Lo que Pablo dice allí, que dice no embriaguéis con vino, lo está diciendo a los efesios. Donde dice Efesios 5:18, que leímos al principio. Él escribe a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no eran hebreos, eran gentiles. Y estaban en una ciudad donde estaba Diana de los Efesios, que era la diosa, y el festejo de Diana era emborracharse hasta quedar en coma etílico. Esa era la fiesta de Diana. Así festejaban. Por eso Pablo le dice, no se emborrachen con vino, que ese no es el festejo que Dios tiene para ustedes, porque hay disolución. ¿Qué es disolución? Es directamente perder las formas, perder todos los principios que Dios te dice. Te lo explico en castellano. Cuando vos ves un tipo que está borracho, ese tipo no tiene control de nada. Te puede insultar, puede andar desnudo, puede vomitar, se cae, se golpea, se levanta y parece que no le duele. Puede hacer un desastre. O sea, pierde todo lo que es esa persona. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, queridos efesios, no se emborrachen con vino, no festejen como festejaban antes, llénense del Espíritu. Ahora, las fiestas de los hebreos eran fiestas en las cuales el vino estaba. Y se usaba el vino. Pero que se usara el vino para estar alegre, yo creo que, y me gusta que vos hayas hecho la pregunta, porque sos una persona adulta, no un joven, vos sabés que hay una diferencia entre estar alegre y estar borracho, ¿o no? ¿Sí? ¿Hola? Sí. O sea, yo he estado alegre, pero no he estado borracho. Se casó mi hijo en Neuquén y brindamos y tomamos y brindamos al final y estábamos todos alegres y con una copita o dos que habíamos tomado estábamos un poquito más alegres.
pero no estábamos borrachos. ¿Me entiendes? Borracho no. Sí, muy contento. Por ahí alguien decía, ¡viva los novios! Y todos nos reíamos. ¿Y por qué te ríes por eso? Bueno, en un momento como ahora nadie se ríe, pero con 2 o 3 copitas encima todos se ríen. Y porque una fiesta tiene que ser alegre, si no, no es una fiesta, es un velorio. Pero de ahí a estar embriagado, que la palabra embriagado no es estar alegre, es perder el control, estar totalmente borracho. ¿Se entiende? El contexto es que fue dicho a los efesios y las fiestas de Caná era con los hebreos. Son 2 cosas diferentes. Y también la fiesta de Caná fue antes de que empezara la iglesia. El no embriaguez con vino es después que la iglesia empezó. Hay 2 cosas distintas. Hasta ese momento estaban bajo la ley y después ya estaban bajo la gracia. ¿Queda claro? Buenísimo. Sí, sí, clarísimo. Gracias. Bueno. El punto acá es, dijimos, Espíritu Santo, volvemos. Primero, quiere limpiarnos, hacernos santos. Segundo, quiere sanarnos y usarnos para sanidad con otros. Tercero, quiere que le pidamos ayuda cuando hay algo que es imposible. O sea, era imposible que el agua se convirtiera en vino. El Espíritu Santo hace cosas imposibles. Dios hace cosas imposibles. Jesús hace cosas imposibles. ¿Cómo qué? Vino al barco caminando arriba del mar. Nadie camina arriba del mar. Jesús caminó arriba del mar. Y Pedro dijo, ¿estás caminando arriba del mar? Sí. ¿Y yo puedo? Claro que sí. Si yo te doy la palabra, podés. Y Pedro caminó. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar lo que estaba haciendo él. Y dijo, no, es imposible que yo camine sobre el mar. Se hundió. Y Jesús le dijo, ¿por qué te miraste a vos? Mientras me mires a mí, podés hacer cosas imposibles. Cuando te empezás a mirar a vos, es cuando te caes. Mi suegro, Jorge Lacobara, que hizo muchas canciones de alabanza, hizo una muy conocida que todavía se canta en las iglesias. Aquí en la iglesia que vamos la cantan. Y se la dio el Señor hace muchos años. Hizo una canción de gozo y esa canción dice, un canto de victoria y en mi ser, porque lo imposible Dios lo hará. Si miro a mí mismo, no puedo creer. Pero si miro a Cristo, brota en mi fe. Y esa es la verdad. O sea, María fue al Paracletos, fue a Jesús y le dijo, necesitamos tu ayuda. Y Jesús la ayudó y convirtió el agua en vino. El Espíritu Santo va a ser obra creadora. Con mi tía, que no podía tener familia y no podía tener hijos, el Espíritu Santo sanó su útero para que pudiera tener un hijo y le dio el deseo de su corazón. Convirtió lo imposible en posible. Amén. ¿Vamos bien? Y por último, la cuarta, dijimos, nos limpia, nos sana, convierte lo posible en imposible. No, cuando le pedimos ayuda, tenemos que pedirlo, María pidió. Y la cuarta, nos da vida aunque estemos muertos. Ahí vemos en Juan capítulo 11, versículos 25 a 26 primero. Juan 11, creo que le pasé la escritura. ¿No la tienen esa? Bueno, se la voy a leer yo. Capaz que no la pasé, disculpen. Esperen un segundito. Juan 11. Es el momento en que Jesús vino y le habían avisado que Lázaro estaba enfermo y no vino inmediatamente. Ya hemos hablado de esto, se tardó 3 días a propósito. Cuando llegó Lázaro, que era su amigo, estaba muerto. Sus hermanas estaban muy afligidas y le dijeron, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, pero ahora se murió. Y como se murió, ya no hay más nada que hacer. Porque una vez que algo se muere, se muere. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y María le dijo, hace 4 días que está muerto, ya está echando olor el cuerpo, se está pudriendo, Señor. Jesús le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Dijo, ¿crees esto? Dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero no creía en la resurrección.
el Espíritu Santo da vida a los muertos. ¿En qué forma? Hay una escritura que no la tengo aquí, pero después si quiere la buscamos para la clase que viene. El apóstol Pablo dice, ustedes, le habla a los creyentes, antes estaban muertos en sus delitos y sus pecados y eran hijos de desobediencia, pero cuando vino el Espíritu de Dios, ustedes pasaron de muerte a vida. Hay una vida diferente cuando uno deja entrar al Espíritu Santo. Cuando uno no conoce al Espíritu Santo ni ha entrado en el reino de Dios, está como muerto, no entiende las cosas del Espíritu. Por eso a veces yo he hablado, más que todo con algunos de los líderes de aquí de la iglesia, me han dicho de algunos que han hecho preguntas y algunos han dicho, no entiendo eso, no me entra en la cabeza. Y yo le dije, no lo va a entender porque esas cosas no se entienden racionalmente, es el mundo del Espíritu. No podés explicar las cosas del Espíritu en un mundo natural. ¿Ok? Le hago una pregunta a todos acá. ¿Cómo explican que Jesús caminó sobre el agua? ¿Que tenía un acrílico transparente abajo que hizo poner antes para que pareciera que pisaba ahí? ¿Cómo explican que Felipe, el evangelista, le predicó a un eunuco, lo bautizó, y después que lo bautizó y oró por él, apareció 80 kilómetros hacia el norte? No había colectivo en ese tiempo, no había SUBE, no había nada de eso. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que Pedro estaba metido en la cárcel en el fondo y la iglesia estaba orando por él porque lo iban a matar, porque ya habían matado a Jacobo, y de golpe viene un ángel y lo encuentra durmiendo? Le dice, despertate que nos vamos. Y pasó entre todos los guardias y todo, abrió toda la cerradura y aparece en la casa de los hermanos que estaban orando y le golpean. Déjeme entrar, muchacho. ¿Cómo se explican esas cosas? No se pueden explicar naturalmente. La única manera es que el Espíritu Santo traiga revelación y nos muestre cómo son esas cosas. Y de la única forma es cuando yo digo que el Espíritu Santo entra en mí. Cuando el Espíritu Santo entra en mí, yo empiezo a ver como Dios ve, empiezo a pensar como Dios piensa, y empiezo a hablar y a actuar como Él lo haría. Nos da vida. Cuando pensamos que ya no hay posibilidad y que ya es tarde, nunca es tarde para Dios. Hasta el último momento, Dios puede hacer un milagro. En la última escritura, y ya terminamos, Romanos 8, 11. Se pueden poner allí, esa la tenía. Dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esperen que quiero buscar porque me parece que había algo más allí. Capaz que fue corto lo que dije. Romanos 8. No, Romanos 8:11, no sé qué versículo pusieron, pero el mío en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el espíritu de aquel, no es ese Romanos 8:11, ese es Romanos 8:10. Fíjense el numerito al lado del versículo. Sí, perdón, lo copié mal. Listo, no hay problema. Yo se los leo y si quieren busquen. En China está bien. En China está bien. ¿En chino está bien? Ah, bueno, perdón, abajo está en chino. Algún día el Espíritu Santo me va a dar la habilidad de leer en chino. No pierdo la fe. Okay. Hace cosas imposibles, Dios. Pero dice, si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Jesús. Si el espíritu de Jesús que levantó de los muertos a Jesús, porque el Espíritu Santo es parte de Jesús. El Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no de visita, mora. El que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia importante de que venga de visita a que more? ¿Se acuerdan el ejemplo del tío millonario? Muchas veces nosotros oramos en las iglesias, decimos, Señor, queremos una visitación. Necesitamos una visitación de tu espíritu, un avivamiento, una visitación. Una visitación es hermosa, está un rato, pero después se va. Pero cuando el espíritu viene para quedar dentro tuyo,
cuando está dentro tuyo, ese espíritu al cual tú estás orando para que entre dentro tuyo estos días, es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo. Tiene el mismo recurso. Tiene el mismo poder para hacerlo como hizo con Jesús, hacerlo conmigo. A Pablo el apóstol lo apedrearon en una ciudad y los apedreaban con piedra de verdad, no eran de cartón como en la película o de telgopor. Lo apedrearon con piedras y lo dejaron muerto, dice la Escritura. Y después que lo dejaron muerto, yo imagino los chichones que tendría el pobre Pablo, vinieron unos hermanos y escucharon, uy, cómo este está disfrazado de moretón, está lleno de chichones. Y lo iban a enterrar y se escuchó, aleluya, todavía estoy acá. Lo levantaron, lo llevaron. Al otro día se fue de la ciudad y siguió predicando. ¿Quién puede pasar por eso? Alguien que tiene el Espíritu de Dios morando dentro suyo. De saber que mi vida se acaba cuando Dios dice que se acaba y nadie más. Y nadie más. Mi vida termina cuando Dios dice, Pablo, terminó tu vida, venite conmigo. Y nadie más, ni el gobierno, ni el coronavirus, ni Xi Jinping, ni Donald Trump, ni quien se te ocurra puede. De verdad lo digo, suena gracioso, pero es la verdad. El que determina cómo va mi vida y cuándo termina mi vida es Dios. Y ningún otro tiene poder para hacerlo. Ninguno. Y yo lo creo de todo mi corazón. Y espero que tú también lo creas. Amén. Hace muchos años atrás, un hombre de Dios, un pastor que tuve, que era un hombre de Dios, tenía una palabra de Dios de que yo iba a servir a Dios. Pero yo tenía 19 años. Y la verdad, tenía esa palabra, pero no tenía fe. Yo me miraba a mí mismo y yo decía, yo soy un desastre, yo no sirvo, yo tengo muchos problemas en mi mente, tengo problemas con el pecado, tengo problemas con mi vida cristiana, yo no sé si es verdad esto que Dios me dijo, que yo voy a servir a Dios. Es más, yo creo que si sigo viviendo así, y se lo dije al pastor, de verdad, abrí mi corazón, si yo sigo viviendo así, no sé si voy a vivir mucho tiempo. Porque estoy medio loco, no sé qué me pasa. Dije, tengo duda, no sé si voy a vivir para ver que Dios cumpla lo que Él prometió. Y ese pastor me miró y me dijo, si Dios te dio una palabra, y si esa palabra vino de Dios, vos sos inmortal hasta que esa palabra se cumpla. Sos inmortal. Hacé lo que quieras, el Espíritu Santo te va a rescatar, lleno de chichones, con un brazo menos, con un ojo menos, sin pelo, como sea. Pero Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer en tu vida, si lo crees y si lo sigues. Ese es el Espíritu Santo. Es hermoso cuando viene a morar dentro nuestro. Porque no solo es para nosotros, sino es para compartirlo con los demás. Amén. Lo último es, ahí donde dice resurrección, la palabra resurrección en latín es la palabra resurgo, que significa, porque habla del espíritu de resurrección, ¿vieron? 8:11. La palabra resurrección viene del latín resurgo y significa levantarse, alzarse, resurgir y renacer. Es importante este último renacer, porque de ahí viene lo que creía la iglesia y cree la iglesia, la última iglesia esta que vivimos, del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es cuando el Espíritu Santo entra dentro tuyo y renace. ¿Quién renace? El espíritu original con el cual Dios te creó. Te conectas con Dios y pasas a ser parte de su obra. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? Pablo, perdón, yo tengo una pregunta, capaz no es el tema de hoy, pero es mi duda que tengo. O sea, para Dios, porque estuviste hablando de pecado, esas cosas, que Dios no tiene miedo al pecado, pero, o sea, pregunta, para Dios, o sea,
Déjame reformular un poco, perdón. Para Dios, ¿hay diferencia entre un pecado grande, un pecado chiquito, pequeño, así? ¿Hay diferencia? No, todo es pecado. Pecado es pecado. O sea, para Dios no hay diferencia. O sea, si yo miento comparando con si yo mato a alguien, es lo mismo. Que para Dios es lo mismo. Usemos la Biblia, amigo Juan. Usemos la Biblia, que es el mejor ejemplo. ¿Cuál fue el primer pecado? El que ocasionó todo lo demás. ¿Qué fue? Homosexualidad. Pregunto. ¿Homosexualidad? ¿Eva se volvió lesbiana? Pregunto. ¿Cómo? Por favor, no escuché bien. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Fue homicidio? Sí. Eva lo mató al marido, no lo aguantaba más. Hacía una semana que se conocían, pero no lo aguantaba más. Adán y lo mató. Femicidio, homicidio. ¿Cuál fue el primer pecado que vos recuerdes? ¿Qué hizo? Desobediencia. O sea, no escuchó lo que dijo de Dios y tomó el fruto de... Por eso te digo, no fue ni drogarse, ni asesinato, ni homosexualidad, ni las cosas terribles que se nos pudieran ocurrir nosotros, porque nosotros tenemos un ranking de pecados. O sea, el ranking nuestro es pecado malo, es fumar, drogarse, asesinar. El pecado blando es, bueno, desobedecer, una mentirita blanca, ¿no? Dije que iba a estar, pero como no tenía ganas, le dije que iba a estar, pero no fui. Entonces tenemos un ranking nosotros, decimos, este es un pecado light y este es un pecado heavy, ¿no? Sí. Dios no tiene ese ranking. Capaz Dios es igual, entonces. Todo es pecado. Todo es pecado. O sea, y como hablaba yo con una persona que me dijo, bueno, pero yo lo único que hice fue mentir. Me dijo, tampoco hice algo tan grave. Me dijo, solamente mentí porque no quise decir la verdad y mentí. Y yo le dije, ¿quién es el padre de mentiras según la Biblia? ¿Es Dios? Satanás. ¡Apa! ¿De quién sos hijo cuando mentís? ¿A quién le estás pidiendo papeles de adopción cuando mentís? Entonces, no hay pecado grueso, no es como el salamín, que es picado grueso y picado fino, ¿me entendés? El pecado es pecado, es pecado. Somos hijos de desobediencia y pecado. O sea, te lo voy a explicar de otra manera por ahí que te quede más claro, Juan. Vos sos un pecador. Yo no lo descubrí, ya lo descubrió Dios. Y yo también soy un pecador, porque mientras esté en este cuerpo, lo único que puedo decir es lo que decía el apóstol Pablo, miserable de mí que estoy en este cuerpo de muerte, que a veces el cuerpo me hace hacer cosas que mi espíritu no quiere que haga. ¿Me entiendes? Entonces, para vos y para mí hay un abogado al cual podemos recurrir para pedir perdón, arrepentirnos y que nos defienda. Yo necesito venir cada tanto delante de mi abogado, y vos también. Hasta el último día de nuestra vida va a ser así. Entramos por la sangre de Cristo, no por los méritos. Yo no soy mejor que vos, es lo que te quiero decir, Juan. No soy mejor, soy más viejo, por ahí sé un poco más, porque como soy más viejo estudié un poco más, y lo demás es por pura gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy, un apóstol, un evangelista, un hombre que abrió iglesias y que escribió casi todo el Nuevo Testamento, todo lo que soy es por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, porque yo era el jefe de los pecadores. Si los pecadores tenían un jefe, soy yo. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que te digo? Claro. Por eso a Dios no le asusta el tipo de pecado. ¿Qué quiero decir que no le asusta? No le asusta no quiere decir que le gusta. O hay una diferencia, ¿eh? O sea, yo puedo ir a Dios y decir, Señor, he cometido un pecado, estoy en la cárcel, me van a matar porque voy a la pena de muerte porque maté a toda mi familia. Como pasa en Estados Unidos donde hay pena de muerte. Creo que en China también hay pena de muerte. Y justo esa persona se arrepiente y va delante de Dios y pide perdón y dice, yo reconozco que lo que hice estaba mal y pido perdón a las familiares y pido perdón, y no puedo pedir perdón a los que murieron, pero pido perdón a Dios y estoy arrepentido, y recibe a Jesús. Y recibe a Jesús y va a ser salvo. Si bien va a morir, porque la justicia no lo va a dejar vivir, pero va a ir al cielo, como el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús.
¿Por qué? Porque reconoce y se arrepiente y Dios lo perdona. Lo perdonó al rey David, que mandó a matar a Urías y se casó con la mujer. Lo mandó a matar para casarse con la mujer. Y Dios lo perdonó, porque se arrepintió. No quiere decir que lo que hizo David estaba bien. No, estaba mal. Pero Dios no se asustó cuando él vino arrepentido. Dios no se asusta cuando nosotros vamos arrepentidos delante de él. No, él nos está esperando. Claro. Entonces, para Dios no hay diferencia, o sea, pecado es pecado, para nosotros sí, o sea, tipo, si hace algo así, te castigamos un poco menos, un poco más, pero para Dios no, te castiga. Exactamente. Pero para mí no sería lo mismo si yo miento, sería pecado y que una persona haya asesinado, no sé, 10 personas más. Para vos. Claro. Dijiste bien. Sí, para el mundo, digamos. Para el mundo. Dijiste bien. Por eso Romanos 12:2, después léelo, Romanos 12:2, dice que nosotros necesitamos que nuestra mente sea transformada para no pensar como el mundo piensa. ¿Quién hace esa transformación? No la hago yo, la hace el Espíritu Santo. ¿Para poder qué? Para poder pensar como Dios piensa y para ver las cosas como Dios las ve. ¿Me entendés? ¿Cómo hace una persona, por ejemplo, yo he leído testimonio y me viene uno a la cabeza, pero no me acuerdo los nombres ahora. ¿Cómo haces, por ejemplo, si viniera una persona y no digo que esto pase, pero lo que te voy a decir es fuerte. Pero como vos estás diciendo cosas fuertes, te voy a decir algo fuerte. ¿Vos tenés tu mamá, tu papá, ellos tienen un negocio o algo? ¿O trabajan, viven con vos acá en Argentina? Sí, viven conmigo y tienen su negocio. Bueno, vos fijate que un día de esto entra un argentino, un porteño medio loco, y dice, y entra al negocio donde está tu mamá y le dice, chinos inmundos, por culpa de ustedes vino el coronavirus, y le pega un tiro en la cabeza a tu mamá y la mata. Y la policía lo captura. Y sabe y tiene las pruebas de que hizo eso. Y lo llevan delante tuyo porque el tipo pide hablar después de una semana con vos y dice, mira, yo estaba drogado, estaba mal, estaba loco y hice algo mal. Y vino un pastor en la cárcel y me habló y yo me di cuenta que hice mal y yo ahora voy a pagar por lo mal, pero yo te quiero pedir perdón y quiero que me perdones. ¿Qué harías vos? No ¡Apa! ¡Apa! Heavy. Esto ya ha pasado. Y en el mundo, en muchos lugares. Es más, yo he visto testimonios, en Estados Unidos, como vemos en el cine, ver juicios de verdad, levantarse la madre de un niño que fue asesinado por otro, ir y darle un abrazo y le dijeron, yo sé que estás arrepentido y te perdono. Eso es un cristiano. ¿Por qué es un cristiano? Porque hace lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Dios envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él. Pero para que nosotros fuéramos salvos, Él tuvo que morir. ¿Por qué? Por mis pecados, no por los suyos, porque Jesús no murió por sus pecados, murió por los míos. Entonces, ¿por qué razón murió Jesús? Por mi culpa. Por lo que yo hago, por mis mentiras, por mi desobediencia y por mis cosas. Por eso murió Jesús. Y cuando yo voy a Él arrepentido y le digo, yo te quiero pedir perdón porque vos moriste por mi culpa y seguís muriendo por mi culpa, porque yo sigo haciendo macana. O sea, tu sacrificio sigue vigente, lo que quiero decir, no que Jesús está muriendo todo el tiempo, entiéndanse. Y cuando yo voy, en vez del Padre rechazarme, el Padre me recibe y me abraza con amor. Eso es un cristiano. Ahí tenemos que llegar todos. ¿Quién nos va a hacer llegar a eso, Diana? El Espíritu Santo. Queda camino, ¿no? A veces uno cree que recibe a Jesús como su Salvador, va a la iglesia, sirve al Señor y ya está, ya es un buen cristiano. Hasta que somos probados. Yo no quiero ser probado. Santiago dice que no pidamos ser tentados y ser probados.
Yo no quiero ser probado, pero si Dios tiene un plan y algún día voy a ser probado, yo sé que Dios me va a dar la fuerza a través de su Santo Espíritu para que yo pueda superar esa prueba, sea lo que sea. Porque este día atrás, cuando yo oraba por mi nieto, es el único nieto que tengo. Y cuando yo empecé a orar, dije, Señor, es el único que tengo. Igual, Dios no, si él no tiene, va. espera un poquito, y si él tiene coronavirus y va a morir, yo sé lo que eso va a causar en mi hija y en mi yerno. Y así estaba orando. No estaba orando diciendo, Señor, sana Eloy, gracias por tu sanidad, amén. No, no estaba orando así. Yo dije, ¿qué pasa si tú te lo llevas? Y Dios me dijo, no te preocupes, es solo un enfriamiento. ¿Mm? Si no duele, no es cristianismo. Si no duele, no es prueba. ¿Mm? De manera que tu fe es mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, dice Pedro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Esa es la prueba de la fe. La prueba de la fe no es que a mí no me va a pasar nada y yo voy a vivir 80, 90 años de mi vida, voy a ser millonario, todo me va a ir bien, a nadie de los que yo conozco le va a pasar nada porque soy cristiano. Esa no es la prueba. La prueba es lo que dice Isaías. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Esa es la prueba. Esa es la corona que vas a tener en el cielo. Y te la vas a sacar, esa medalla que te van a colgar y van a decir, este tiene una corona y tiene una medalla porque pasó por el fuego de la prueba. Y cuando te digan eso, te la vas a sacar y vas a decir, esto no es mío. Si no hubiera sido por Jesús, yo no hubiera superado la prueba. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Sí. No, o sea, siguiéndome la pregunta de Juan, porque hay un capítulo, un versículo de la Biblia que decía que cualquier pecado se podía perdonar, pero si se blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado. Entonces, ahí no sé, tengo entendido que eso es un pecado un poco más grave o bastante más grave que los otros, o cuál fue el contexto en que fue dicho ese versículo. Justamente de eso hablábamos con Carolina. ¿Te acordás, Caro? Justamente de eso. Sí, Diga, Pablo, Carolina. justamente Leo también me decía que a ver si podíamos explicar un poco del versículo que salió de la clase anterior, o sea, ese Hebreos 10:26 que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, que es lo que, bueno, más o menos se preguntó la clase pasada, es lo que hablábamos nosotros por el chat, viste que te había preguntado. Entonces, Leo decía, bueno, si podías, que también tiene que ver un poco con lo que decía Wei, si podías explicar así, que están todos, lo que hablábamos nosotros esta semana. Uh-huh. Hebreos 10:26. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer el contexto. Empezando en el 19. Así que, hermanos, teniendo esta oportunidad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino que Él nos abrió, un camino nuevo y vivo, a través del velo, que era su carne, y teniendo este gran sumo sacerdote, que es Jesús, que está sobre toda la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero y llenos de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, o sea, la fe, que fiel es el que los prometió. Consideremos los unos a los otros para provocarnos a las buenas obras y a la caridad, no dejando nuestra congregación, no dejando de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, más animándonos. Y tanto más cuando ve que aquel día, el día del final, se acerca. ¿Por qué? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar. Bien. ¿Qué habla acá? Esperen un poquito que empecé a desaparecer, como habrán visto. Llegó la pregunta en que me hace desaparecer. A ver si tengo un poco más de luz acá y puedo aparecer mejor.
No sé, pero bueno, más o menos. No sé, vamos a ver. Me molesta un poco eso. A ver, ahí está mejor. Listo, ya sacamos el fondito, vamos a lo que vamos. ¿De qué está hablando aquí? Yo dije que cualquier pecado que nosotros cometamos no va a asustar a Dios. Asustar no quiere decir, como dije, que lo alegre o que lo menosprecie. Una cosa es uno ir arrepentido delante de Dios y decir, yo me equivoqué, yo pequé, este es el pecado, Señor, yo lo reconozco, la culpa es mía, lo hice y hice mal. Y cuando yo reconozco delante de Dios y pido perdón en arrepentimiento, Dios me perdona. Ahora, ¿de qué habla Hebreos 10:26? Aquí está hablando de lo que se llama el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Dices, ofender al Espíritu Santo. La ofensa al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la ofensa? ¿Cuál es el significado? Veamos qué hace el Espíritu Santo, lo que estamos viendo hasta ahora. El Espíritu Santo vino para traer a nosotros convicción. En el Evangelio de Juan dice que el que convence de pecado y de juicio, ¿quién es? ¿Hola? ¿Quién es el que convence de pecado y de juicio? En Juan. ¿El diablo? No, señor. Vamos a tener que volver a la clase 1, ¿eh? ¿Quién convence a nosotros de pecado? ¿Quién nos trae convicción? ¿Quién nos dice, date cuenta que lo que estás haciendo no agrada a Dios? Ah, yo entendí al revés, perdón. ¿Quién? Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando el Espíritu Santo viene para estar con nosotros, cuando, lo voy a poner en términos fáciles, cuando una persona que no conoce a Dios entra, ustedes traen un amigo de su barrio, del negocio, lo que sea, y lo traen a la iglesia. Esa persona no es cristiana, ni conoce a Dios, pero Dios tiene un propósito con él. Dios quiere que él lo conozca. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está alrededor de él. Y entonces esa persona entra en la reunión, no entiende nada, porque nunca estuvo en una reunión, nunca estuvo en un culto, no sabe lo que cantamos, no sabe por qué cerramos los ojos, ni por qué levantamos las manos, no conoce la Biblia, no conoce nada. Pero hay un momento en que él empieza a sentir en su corazón de que él necesita a Dios, de que la vida que ha llevado está mal y que él necesita a Dios. Eso que se llama convicción. Y es cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y convence. Y empieza a convencer a esa persona de que necesita a Dios. Entonces, ¿cuál es la reacción a esa convicción? Arrepentimiento. Y la persona reconoce y dice, yo necesito que oren por mí, necesito a Dios. Y entonces uno le dice, ¿querés entregar tu corazón a Jesús? ¿Y cómo es eso? Y vení acá adelante y hacé la oración conmigo y Él va a perdonar tus pecados. ¿Reconoces que sos un pecador? Sí, yo soy un pecador, yo fumo, yo me drogo, yo robé, yo hice un montón de cosas malas, pero yo quiero dejar esa vida y quiero empezar una vida nueva. Entonces él dice, bueno, vení adelante, decile a Jesús lo que querés que Él limpie en tu vida y entregale tu corazón a Jesús para que Él sea tu Señor. ¿Lo hemos hecho esto alguna vez o no? ¿Lo han visto? ¿Sí? Hola, bien, genial. Sí. Bueno, entonces esa persona entra dentro del reino de Dios y el Espíritu Santo está alrededor de él como está alrededor de nosotros y empieza a aprender la palabra, empieza los rudimentos, es un nuevo y el Espíritu Santo está allí. Y el Espíritu Santo nos empieza a guiar como nos guió a nosotros y empieza a decirte, mira, pasa un tiempo, por ejemplo, y el Espíritu Santo que está allí dice, mira, no lleves el paquete de cigarrillos al culto hoy, porque no está bueno que después de la reunión salgas a fumar a la vereda, porque yo te amo, pero eso no te hace bien y no me gusta. Y como Dios se lo empieza a decir, esa persona empieza a pensar, yo lo he visto pasar esto, no es un cuentito, ¿eh? No es que viene un hermano y le dice, mira hermano, si usted se va a congregar acá no puede fumar en la vereda. No, y bueno, no va a fumar en la vereda, va a fumar a la vuelta, o cuando llegue a la casa. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a venir, esa persona viene y dice, ¿sabe qué? Le quiero comentar algo. Siento como que Dios no
no quiere que yo tenga este vicio, puede orar por mí, yo quiero dejarlo. Ah, mira, el Espíritu Santo te está hablando. Y empieza a dejar los vicios, empieza a dejar lo más grosero, deja de ir a bailar, deja de drogarse, el Espíritu Santo sigue trabajando. Después empieza a cambiar la manera de hablar, ya no insulta, ya no usa groserías, cambia su manera de actuar. Y eso es todo una evolución a través del tiempo. Y uno se acostumbra a que el Espíritu Santo empiece a hablar y el Espíritu Santo empieza a hablar con nosotros. Y nosotros sabemos que Él nos va guiando. ¿Hasta qué? Hasta que llega un día en que hay algo dentro mío y dentro tuyo que se llama voluntad, que eso Dios no lo toca. Dios no toca tu voluntad. Y dentro de mi voluntad hay algo que yo tengo que cambiar. Y el Espíritu de Dios viene y me dice, mira, Pablo, está todo muy bien, pero no sé si te diste cuenta que esto ya no puede caminar. Ya a esta altura de la vida, esto no puede ir conmigo. Entonces yo adentro digo, bueno, Señor, pero a mí me gusta ser así, es mi manera de ser. Yo siempre fui así y a mí me gusta. Sí, pero eso no te va a hacer bien a vos, no es que no me va a hacer bien a mí. Dios es suficiente y completo, Dios no necesita mis cambios, yo necesito cambiar para mi propio bien. Entonces el Espíritu Santo sigue y sigue y sigue presionando. Lo voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan la historia de Sansón? El que tenía el pelo largo y era forzudo. Bueno, Sansón tenía un problemita. Le gustaban las chicas no creyentes, las filisteas. Porque las filisteas usaban minifalda, bailaban de otra manera, se pintaban. Era otro calibre de gente. Y a él le gustaba eso. Él era del pueblo de Dios, él desde chiquito fue consagrado, sus papás no le cortaban el pelo porque esa era la marca de su consagración, el Espíritu de Dios estaba sobre él y cuando venía hacía proezas. Pero cuando el Espíritu de Dios no estaba sobre él y pasaba una filistea, ahí se iba Sansón. Se fue una vez, hubo problema. Se fue 2 veces, hubo problema. Se fue 3 veces, hubo problema. Hasta que Dios le dijo, no sé si te estás dando cuenta que ya llegó la hora que la cortes con las filisteas. Porque si no la cortás con las filisteas te van a cortar a vos. Y él dijo, no te preocupes que yo esto lo tengo dominado, yo la dejo cuando quiera. Porque yo es chamullo lo mío. Me preguntan cuál es mi fuerza y yo le digo, sí, no, trae cuerdas nuevas, no, si me atás así, si me agarras así no voy a zafar más, me quedo con vos para toda la vida. Y cuando me quiere enganchar, ¡pum!, yo me levanto porque viene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es buenísimo conmigo, siempre me ayuda a zafar de los problemas, siempre. Vengan 200, yo zafo, porque el Espíritu de Dios conmigo somos amigos, colegas somos. Hasta que llegó el día en que Dios le dijo y él no hizo caso. Y ese día, dice, el Espíritu de Dios se levantó sobre él. El problema es cuando llega el día, y este es el pecado imperdonable, cuando Dios te habla por las claras y te dice, mira Pablo, esto basta, porque para seguir adelante, esto lo tenemos que solucionar. Y vos sabés que esto está mal. Y en ese momento, si yo tomo la actitud y le digo a Dios, mira Dios, hasta acá fuimos bien, pero hasta acá, a mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, yo ya soy grande, ya sé lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero, yo voy al culto, hago lo que hacen todos, genial, pero esto no lo tocas. Y Dios, como es un buen padre, va a insistir y va a volver y va a volver y va a volver y va a volver hasta que llegue un momento que es un punto de quiebre. Y cuando se produce el punto de quiebre, que yo lo he visto pasar, son personas que le dicen a Dios, yo no quiero saber más nada con vos. A pesar de que hacía años que iban a la iglesia, a pesar de que hacía años que estaban algunos sirviendo a Dios. Y de golpe hacen así. Y dejan todo y se van. Y cuando les vas a hablar, porque les vamos a hablar, porque son nuestros amigos, son nuestros... Y cuando les vas a hablar, dicen, no, todo eso es mentira, eso fue una mentira, yo años viví en esa mentira, yo no quiero saber más nada con eso. No, ¿cómo podés decir que era mentira? ¿Cómo podés decir que eso era mentira?
Si yo estaba ese día cuando el Espíritu de Dios vino sobre tu vida y yo vi cómo Dios te tocó y te perdonó y te ungió, ¿cómo podés querer mentir? No, eso es todo, te lavan el bocho, es todo mentira. En ese momento estás insultando al Espíritu Santo. Porque estás llamando mentira a lo que el Espíritu Santo hizo. ¿Se entiende? Y ahí es donde Dios no lo va a dejar pasar. Hasta ese punto llega. ¿Cómo llegó con Sansón? Cuando a Sansón lo salvó antes, lo salvó la campana, como decimos con los boxeadores. Porque él le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y lo llevaron preso. Y lo usaban para burlarse de Dios y de él. Y cuando él estaba ahí, él entró en arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si el Espíritu de Dios no está contigo. Porque Él es el que convence. O sea que el Espíritu todavía estaba allí dándole una oportunidad. Y cuando él se sintió mal, atado a esas columnas, ciego, burlado y lastimado, el Espíritu Santo le dijo, ¿y amigo? Y él dijo, solo te pido una cosa más. Yo arruiné mi vida, pero te pido una cosa más, que estés un día más conmigo. Yo tengo la culpa de esto. Y Dios dijo, eso es lo que esperaba. Vino sobre él, derrumbó el templo y murieron ese día muchos más de los que habían muerto hasta ese momento. Eso se llama misericordia de Dios en el último momento. Pero yo he visto personas decirle, te estoy hablando, güey, te estoy hablando aún de ministerios, gente que ha estado en el ministerio, y decirle a Dios, eso fue todo mentira, todo lo que yo hice, todo eso que me viste llorar y entregarme y alabar a Dios y predicar, eso es todo mentira, eso es todo, te lavan la cabeza. Yo cuando veo eso tiemblo. Y te voy a decir más, ¿cuál es mi primera oración? Mi primera oración es, Señor, ten misericordia de mí. No me dejes llegar a ese punto. Como dijo el apóstol Pablo, no habiendo sido yo mensajero a otros, yo sea eliminado. Señor, no me dejes llegar a ese punto. Que tu espíritu traiga convicción a mi vida. Yo no quiero negar lo que tú eres. Eso es pisotear la sangre de Jesús. Es decir, eso del perdón, eso es todo mentira. Eso del Espíritu Santo es mentira. Eso de la unción es mentira. Eso de una palabra de Dios, de la fe, eso es todo mentira. Lo puede decir alguien que no cree, pero alguien que creyó y que lo experimentó y que lo recibió y aún lo predicó y después, bueno, ahí ya. Ojalá Dios le dé la oportunidad de Sansón. Pero ahí ya estás ofendiendo al Espíritu Santo. Por eso dice, después de eso no queda nada. Si renegás de la salvación de Jesús, ¿quién te va a salvar del infierno? No queda nada. Como decía aquel amigo que tocaba rock and roll, nada más queda. Nada más queda. Chao. Sí. Y a ver, acá Leo me dice, bueno, ese que dijo que no creo más, esto es todo mentira. En último momento, como Sansón, vuelve. O sea, si vuelve es porque el Espíritu Santo estaba ahí, porque asume arrepentimiento. Pero yo no tengo manera de saberlo. O sea, yo no tengo manera de saberlo. Yo no lo voy a juzgar. Dios, ¿qué dice? Estoy hablando ahora cómo tenemos que actuar nosotros con una persona así. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo actuaría la iglesia con alguien que renegó, que fue obrero, siervo y ahora niega todo? Nosotros tenemos que esperar. Y como dijo Pedro, ¿cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, y dijo 70 veces 7. O sea, si viene con arrepentimiento, nosotros tenemos que perdonarlo. Si él viene con arrepentimiento a Dios, Dios lo va a perdonar. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé. Yo conté una vez una historia, y la voy a volver a contar ahora, que es un lindo ejemplo de esto. Había una mujer de Dios, antes de la Reforma, antes de Lutero, se llamaba Teresa de Ávila. Estaba en España. Los católicos la conocen como Santa Teresa de Jesús. Pero ella vivía en una ciudad que se llamaba Ávila. Y era una mujer de Dios, una real mujer de Dios. Fue antes de la Reforma, pero era una mujer que conocía a Dios. Y venían de toda España a preguntarle cosas a ella y a consultarla. Y un día ella venía caminando, volviendo a la ciudad de Ávila, y la ciudad de Ávila en España, que está al norte de Madrid, noroeste,
tenía un río y un puente de piedra muy alto sobre el río. Cuando ella estaba subiendo el puente, veía que había un montón de gente arriba del puente. Entonces ella preguntó qué pasaba. Dijo, mire, este hombre vino y se suicidó. Ató una correa al puente de piedra, se lo ató al cuello y se tiró y quedó ahorcado y se suicidó. Y entonces le dijeron, ¿qué nos dice usted? Porque estaban los familiares y todo ahí. ¿Qué nos dice de este hombre? ¿Qué nos puede decir, Teresa? Y ella lo miró y le dijo, y si se suicidó, se fue al infierno. Dijo, porque no tenemos derecho a tomar nuestra propia vida. Lo dice, nuestra vida pertenece a Dios. Entonces, se suicidó, se va al infierno, dijo ella. Y siguió caminando. Y dice que cuando siguió caminando, esto lo escribió ella, el Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿y tú qué sabes de qué pasó desde el momento que él saltó hasta que llegó al final de la cuerda? Entonces dice, yo me tuve que dar vuelta, volver y orar con los familiares pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de su vida. Porque yo no sé qué pasó desde el momento que saltó hasta que llegó al final de la cuerda. Eso está en el área de Dios. No tenemos acceso nosotros. A menos que Dios te dé acceso. A menos que Dios te dé revelación y te diga que puede pasar que Dios traiga revelación a tu vida y te diga, mira, tal hermano que está apartado de Dios hace 30 años, sí, orá por él porque yo lo voy a traer de nuevo. Antes que muera lo voy a traer. Pero eso te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. No hay manera que nosotros podamos saber eso. Nosotros tenemos que caminar en obediencia, porque para eso nos llamó el Espíritu Santo. Caminar con Él cada día y ser sensibles a Él, a lo que nos dice. Y arrepentirnos de lo que hagamos mal, porque Él nos va a perdonar, si estamos arrepentidos. ¿Ok? Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. ¿Alguna cosa más o seguimos la semana que viene? Pues ya veo algunos con hambre. Bien. No yo, yo estoy bien, yo estoy bien. 还有没有问题？ Bueno, Bueno, la próxima vez. es una alegría verlos, ver algunas caritas. Vuelvo a felicitar a todos los que hicieron el video de música. Estuvo muy lindo. Aún hay algunos de ahí que salieron el video de música que yo no los tengo, ¿eh? Hay una chica que está en el cuadrito abajo a la izquierda que no sé quién es. No la he visto antes. La que está abajo a la izquierda del video. Angie. Angie fue Campa. Angie. Seguro. ¿Sí? Angie no fue al campo. No fue ¿Seguro? Campa. Angie no fue al campo. Campa. No fue. No, porque yo Está acá, no Angie. registro mucho las caras y no la tenía. No, Angie no fue. Angie está acá. ¿Está Angie? Sí, A ver. Angie Ahora. está acá. Ahora. A ver. Ponete la cámara si te ve. No, ahora no puedo, perdón, que estoy... Acá está. Ah, bueno. Está con sueño, ¿cómo La le vas a próxima vez. pedir eso, Tiana? No arregló su peinado. Bueno, no importa. Lo importante es que fue muy lindo y me alegro mucho que lo hayan hecho y los animo a seguir eso, haciendo eso. Y que el Señor, que tengan una hermosa semana, que el Señor esté con ustedes, sigan orando para que el Espíritu Santo... Amén. 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 Nos vemos. Chao. Chao. Chao.